Por favor, tengan sus Biblias abiertas ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, desde el verso 28 hasta el capítulo 9, versos 1 al 8. El Evangelio de Mateo que hemos venido estudiando es muy, muy hermoso. La forma como Mateo ha estructurado la historia de Jesús. Por ejemplo, hace poco veíamos en el capítulo 8 cómo dos hombres se acercan a Jesús. Dos hombres que dicen, vamos a ser tus discípulos, seremos... De hecho, uno le dice, yo te seguiré a todas partes. Y el otro le dice, también lo mismo, yo te voy a seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Se acuerdan? Versos 18 al 22. Estas dos personas son un vivo ejemplo de que la gente quiere seguir a Jesús, quiere estar con Él y ser su discípulo, pero no han entendido todavía qué significa ser su discípulo. No saben todavía quién es Jesús. Lo quieren seguir en sus propios términos. Tienen una idea que Él es un maestro, pero no saben, no tienen la más mínima idea de quién es realmente Jesús. Y esa es la pregunta que nos plantea Mateo. ¿Sabes tú? ¿Sabes tú quién es Jesús? Eso es lo que Mateo nos quiere plantear a través de estas historias. Y lo que hace a continuación Mateo es magistral. Después de ese relato, después de ese encuentro con estos dos hombres, Mateo presenta tres historias, tres episodios donde Jesús hace milagros. Y en estos tres eventos, Mateo está diciéndonos quién es Jesús. Por medio de estos tres episodios, Mateo revela la identidad de Jesús para nosotros. Así que hay que prestarle mucha atención. Estos tres episodios son: 1. Jesús calma la tempestad. 2. Jesús libera a dos endemoniados, gadarenos. Y 3. Jesús sana a un paralítico. Estos tres episodios son claves para entender quién es Jesús. La semana pasada nuestro hermano Eric predicó sobre la primera de estas historias, ¿no es cierto? Jesús calma la tempestad, así que no voy a repetir todo el sermón, pero ya espero que todos hayan escuchado muy bien la prédica. Es simple la historia. Jesús decide cruzar el mar de Galilea, se queda dormido, ¿no es cierto?, durante el viaje, y en eso se levanta una terrible tormenta, tan fuerte, tan aterradora, que los discípulos están convencidos de que van a morir. Y en su desesperación despiertan a Jesús y Él calma la tormenta solamente hablando a los vientos y a las aguas. Les habla y los vientos y las aguas le obedecen. ¿Quién es Jesús? De hecho, esa historia termina con estas palabras de boca de los discípulos. Si quieres ver en tu Biblia, verso 27. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Esa es la pregunta que Mateo quiere responder para nosotros. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué le obedecen los vientos? Y esa pregunta sigue sin respuesta para los discípulos, si continuamos la historia. Y hoy día vamos a continuar la historia. Vamos a ir a los otros 2 episodios, donde vamos a ver quién es Jesús. Pero antes de seguir, por favor te invito a orar. Señor, tú hiciste que en la más profunda oscuridad brille tu luz. Te pedimos que también alumbres nuestros corazones y mentes con la luz del conocimiento de tu gloria, mediante Jesucristo y tu palabra. Amén. Vamos al primer episodio, o al segundo episodio. El primero es la tormenta. El segundo es el que nos fue leído esta mañana. Jesús
y los endemoniados gadarenos. Versos 28 al 34. Entonces Jesús calmó la tormenta, continuaron su viaje y llegaron a la región de los gadarenos, dice el verso 28. Eso quiere decir que era una región que habitaban gentiles, no eran judíos. Y la pregunta sigue en el aire: ¿quién es este que los vientos y los mares le obedecen? Seguramente los discípulos todavía estaban confundidos con sus sentimientos de lo que pasó en el mar. Y yo me imagino los pobres estaban todavía con la pregunta en sus mentes, viendo a Jesús, que hace pocas horas era un hombre cansado, agotado, durmiendo, pero que de repente ese hombre se levanta y es un milagro tan tremendo. Y ellos dicen: ¿quién es este? ¿Quién es? Y están con esa confusión en su cabeza y bajan y nuevamente estalla otra tormenta. ¿Te diste cuenta? Estalla otra tormenta. ¿Qué tipo de tormenta? Mira tu Biblia. Mateo dice que 2 endemoniados salen corriendo de entre los sepulcros. De entre las tumbas. ¿Qué escena más aterradora, digna de Halloween? Salen 2 endemoniados de forma violenta y a gritos. No sé tú, pero si yo me encuentro un tipo gritando, corriendo así en la calle, me asusto. Imagínate a 2 y que son endemoniados y que salen de las tumbas. Es aterrador. Entonces, da susto. Esta historia, entre paréntesis, también está en los evangelios de Marcos y Lucas. Lo que es interesante es que en Marcos y en Lucas solo se habla de un endemoniado. Y esto es porque Marcos y Lucas se concentran en uno de los 2, el que habló con Jesús. Por eso es que, y también que Marcos y Lucas tienen más detalles que Mateo. Mateo es más breve, más conciso. Él solamente dice que eran 2 endemoniados que vienen corriendo de forma violenta y son tan feroces. Mateo destaca esto, que eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Eso dice Mateo. Estos 2 hombres eran muy conocidos. Ya todo el mundo sabía que ahí cerca del cementerio vivían estos terribles endemoniados. Así que la gente del lugar le tenía miedo. Pero es interesante, porque estos 2 aterradores hombres tienen miedo de Jesús. Mira, en el verso 29, ellos hablan directamente, gritando, dice Mateo. Entre gritos le dicen: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? Interesante. La pregunta de los discípulos en el mar era: ¿quién es este hombre? Aquí está respondiendo de la boca de los demonios: Hijo de Dios. Este título, hasta ahora en el Evangelio, solamente lo ha utilizado Dios el Padre. ¿Recuerdas cuando Jesús se bautizó? Se abrieron las nubes del cielo, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Nadie más se ha dirigido a Jesús con ese título, Hijo de Dios, hasta ahora, de la boca de los demonios. Porque los demonios sabían quién era Jesús y tienen miedo ante Él. Saben quién es más fuerte y saben que ha venido para derrotarlos. Ahora lo interesante es que dicen: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Parece que los demonios saben que Dios les va a juzgar en el día final. Saben cuál es su destino final, que van a ser juzgados y derrotados. Pero ahora están sorprendidos porque ¿has venido a hacerlo antes de tiempo? ¿Es ya el tiempo? ¿Este es el juicio final? Todavía no era, pero claramente ellos saben quién es el que los juzgará, el que los condenará. Por eso gritan y tiemblan, porque reconocen al que está ahí frente a ellos es el que les va a condenar, el que tiene poder sobre ellos. Hermanos, la Biblia nos quiere mostrar claramente que no existe entre la batalla del bien contra el mal, no existe igualdad de condiciones. Por mucho que nuestra experiencia humana
pareciera que sí, ¿no? Pareciera que a veces las fuerzas del mal son tan fuertes que logran frenar las fuerzas del bien, o que logran entrometerse con las fuerzas del bien. En nuestra experiencia humana pareciera que es así, pero aquí claramente la Biblia nos está diciendo que no hay tal conflicto. Las fuerzas más aterradoras, más grandes del mal que tienen estos dos hombres esclavizados, viviendo entre los muertos en las tumbas, totalmente enajenados, que han aterrorizado a toda la región, que nadie quiere pasar por ese lugar, ven a un solo hombre descender de una barca, tiemblan y chillan. No hay forcejeo, no hay tira y afloje, no hay pelea, no hay lucha. La sola presencia de Jesús les produce agonía. ¿Qué nos está diciendo Mateo? ¿Quién es este hombre? Más nos vale estar del lado del Hijo de Dios. Porque en la lucha entre el bien y el mal no hay igualdad de condiciones. Mira el verso 31. Ellos le suplican, le ruegan. No forcejean, no hacen pulsito gallito con Jesús, le ruegan que les permita ir a unos cerdos que estaban cerca. Marcos nos dice que eran como 2000 cerdos que estaban ahí cerca. Ahora, ¿por qué pidieron los demonios ser expulsados a los cerdos? Es una pregunta que no tiene respuesta en los evangelios. Muchos piensan que era quizás su deseo de lastimar, de herir, de matar, porque eso es lo que hicieron con los chanchos, ¿no es cierto? Ni bien llegan a los cerdos poseídos se lanzan por un despeñadero y se ahogan. Quizás esa fue su motivación. Los demonios existen para dañar, para matar. O quizás su motivación era perjudicar la misión de Jesús, porque vemos que el resultado de la muerte de los cerdos es que la gente del lugar tuvo miedo y le pidieron a Jesús que se vaya. Quizá fue una combinación de ambas cosas. El punto es que Jesús les da permiso. Jesús les da permiso. Ellos tienen que pedir permiso. Tienen que rogar por permiso. Creo que el Señor hizo menos esfuerzo en esta lucha contra los demonios que calmando la tormenta y la tempestad. Y sí, los animales murieron, la gente que los cuidaba se asustaron, corrieron a la ciudad a contarle lo que había pasado a la ciudad. La gente vino donde Jesús y la gente también le ruega. ¿Te diste cuenta? Otra rogativa. Pero le ruega que se fuera de allí. Triste, ¿no es cierto? En lugar de alegrarse, porque por fin esos dos hombres, sus vecinos, gente que ellos conocían, por fin están libres. En lugar de alegrarse porque hay uno que pudo vencer esos demonios, nace en ellos rechazo, un sentido de pérdida. ¿Por qué? Porque murieron sus animales. Ahora recordemos, estos son gadarenos, no eran judíos. Para un judío la muerte de un chancho no le hubiera importado nada, porque para el judío el cerdo es un animal inmundo. Que se mueran los cerdos, hubieran celebrado los judíos. Sin embargo, los gadarenos no eran judíos. Ellos criaban cerdos. Esos cerdos que estaban ahí eran cerdos domésticos, que eran criados para ser llevados al mercado y ser vendidos. 2000 cerdos eran mucha plata. Se les fue la plata literalmente al fondo del mar. Así que eso primó más. Eso fue más fuerte para la gente. Más fuerte que ver un milagro. Más grande que ver a sus vecinos completamente restaurados y libres. Hermanos, y esto habla mucho de nuestra naturaleza humana. A lo largo de los siglos, la gente sigue rechazando a Jesús porque prefiere a sus cerdos. La gente prefiere quedarse con sus cerdos.
Y los demonios siguen buscando a quienes dañar. Mateo no dice cuál fue el resultado final de este episodio en respecto a los endemoniados, simplemente continúa con el relato. Pero Marcos registra una conversación entre uno de ellos y Jesús. El hombre le ruega seguirle, quiero ser tu discípulo. Pero Jesús le dice, no, vuelve a tu casa, a tu familia y da testimonio. Eso quiere decir que ese viaje no fue en vano. Por lo menos un discípulo de Jesús queda ahí, en Gadara, región de los gentiles. En este relato vemos el amor de Jesús hacia estos hombres. Para él fue más importante su libertad que ser aceptado por la gente de ese lugar. Jesús fue para sanar, para liberar a esos dos hombres. Pero sobre todo Mateo nos está mostrando su poder y total autoridad sobre las fuerzas del diablo. Los demonios tiemblan, le ruegan. Los demonios le hicieron caso. ¿Quién es este que aún los demonios tiemblan y lo obedecen? Vamos a la siguiente historia. Capítulo 9, versos 1 al 8. Hasta ahora vimos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza cuando calmó la tormenta, su autoridad sobre los demonios. Ahora Mateo nos presenta una sanidad de un paralítico. Eso ya nos muestra la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, pero hay algo más grande aquí y lo vamos a ver. El verso 1 ubica a Jesús de vuelta en Galilea, en una casa. Está otra vez con su gente, con su pueblo. Y está en una casa donde unos hombres llevan a un paralítico en una camilla. Marcos y Lucas agregan más detalles. Dicen que ese paralítico fue bajado por el techo de la casa. Y claramente las acciones de estos hombres muestran amor y fe. Tuvieron confianza en la capacidad sobrenatural de Jesús para sanar a su amigo. Y tenían razón. Jesús tenía poder para sanarlo. Pero todos se llevan una gran sorpresa. Sorpresa, oh sorpresa. Porque Jesús no tiene su sanidad como su prioridad. Jesús va a demostrar algo más grande. Mire el verso 2. Lo primero que Jesús dice cuando ve la fe de los amigos y del hombre, del paralítico, le dice esto: ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Qué sorprendente, queridos hermanos. Estos amigos se habían juntado para llevar a su amigo paralítico y todos estaban convencidos, incluso la gente de la casa, al ver bajar a ese hombre por el techo. Era obvio. Todo el mundo, si tú estuvieras ahí, ¿qué hubieras dicho? Oh, pobrecito, está un hombre paralítico. Todo el mundo tenía seguro y claro en su mente que la necesidad más grande de ese hombre era su parálisis. Estaba confinado a una camilla, limitado, postrado, condenado. Para todos, la necesidad más grande de ese hombre era su enfermedad, su dolor, su tristeza. Pero no para Jesús. Jesús sabe que la enfermedad, el dolor y la muerte entraron a este mundo por causa del pecado. Y la única forma de revertir el problema, la única forma de bendecir de verdad a ese hombre, era perdonando sus pecados. O dicho de otra manera, ¿de qué le hubiera servido a ese hombre que Jesús le sane si su mayor problema seguía ahí? ¿De qué te sirve tener una vida larga, sin problemas, sin enfermedades, sin luchas, si al final pasarás la eternidad en el infierno? Es como comparar un minuto de alegría en tu vida con todo el resto de tu vida de dolor. La eternidad en el infierno, la eternidad
sufriendo. Eso es lo que el pecado hace. El gran problema de la humanidad es el pecado, no la falta de recursos, no las enfermedades, no el dolor ni la muerte, no el cambio climático ni la mala economía o la inseguridad, que son tremendos problemas, pero el pecado es el mayor problema, tuyo y mío. El pecado nos separa de Dios, nos hace culpables delante de Dios y merecedores del castigo eterno. La buena noticia es que Jesús tiene la solución para el pecado. Él quiere perdonarnos, puede perdonarnos. Y Mateo nos dice que tiene la autoridad y el poder para perdonarnos. Jesús le dice, anímate, hijo, anímate. ¿Notas el tono cariñoso? Esa palabra hijo puede traducirse también como niño. Es la misma palabra que usa Juan cuando dice hijitos míos. Hijo, anímate. Es cariñoso. Pero Él quiere que se anime no porque va a ser sano. Anímate porque tus pecados te serán perdonados. Hermanos, ¿nos anima que Jesús nos perdone nuestros pecados? ¿Nos produce alegría, tranquilidad y paz? La verdad es que mi tendencia es no ver mi pecado como mi más grande necesidad. Siento que mis problemas, mis luchas, recientemente mi resfriado, es mi necesidad más grande. Ay, Señor, si tan solo aliviaras este dolor de espalda que siento ahora. Y eso tiende a quitarme el gozo, la paz. Mi falta de salud, mi falta de recursos, mi falta de conocimiento, mi falta de energía, mi falta de capacidad, mi falta de tiempo, mi falta de amistades, mi falta de entretención, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tengo algo de eso, cuando me llega algo de salud, de energía, de tiempo, de amistades, de dinero, etcétera, etcétera, me entusiasma. Pero cuando vengo a la iglesia y escucho la liturgia, tus pecados te son perdonados, amén, ¿qué más sigue? Debería entusiasmarnos, alegrarnos, que tenemos el perdón de Dios. Eso es más que suficiente. Más que tener buena salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús le dice estas hermosas palabras al hombre, pero allí estaban también unos maestros de la ley y se escandalizan. Dicen, está blasfemando. La blasfemia, ¿qué es blasfemia? La blasfemia es insultar el nombre de Dios. Según la ley del Antiguo Testamento, la blasfemia es usar el nombre de Dios en vano o maldecir el nombre de Dios. Yo te maldigo usando el nombre de Dios. Y según la ley del Antiguo Testamento, la blasfemia se castigaba con pena de muerte por lapidación. Estos hombres eran expertos en religión y creen que Jesús está deshonrando. ¿Por qué creen que Jesús está deshonrando el nombre de Dios? Porque se está apropiando del derecho de perdonar pecados. En su razonamiento no están tan equivocados, porque las Escrituras son bien claras. El único que tiene autoridad y derecho para perdonar los pecados, según la Biblia, es Dios. Eso en la Biblia es tan claro como el agua. Y Jesús está aquí y le dice al hombre, tus pecados te serán perdonados. Jesús, al hacer eso, al decir esto, se está haciendo a sí mismo igual a Dios. Él está ofreciendo perdón de pecados. Entonces estos religiosos teólogos que conocen bien su Biblia no pueden aceptar esto. Ahora tendemos a juzgarlos, ¿no es cierto? Pero pongámonos un poco en su situación. Estamos aquí en un cuarto lleno, probablemente cansados, probablemente tan lleno, dicen los evangelios, que
estaban transpirando, estaban cansados y de repente se abre el techo bajo a polvo. Y es una situación bien humana. Y Jesús es un hombre más entre todos ellos. Igual que los discípulos lo vieron cansado en la barca. Un hombre más. El maestro, claro, un excelente maestro, un excelente predicador. Quizás el mejor de toda la región en muchos años. Pero que puede perdonar pecados. Que se atribuye. Entonces piensan, no, está blasfemando. Está blasfemando. Y Jesús, que conoce sus pensamientos, da vuelta a la situación. Mira el verso 5. Él les dice, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga los pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? Obviamente, en términos humanos es más fácil decir a alguien, tus pecados te son perdonados, porque no hay forma visible de comprobar eso, ¿no es cierto? Yo puedo decir, esta agua que tengo aquí es milagrosa, así que, Iván, con esta agua te perdono, te lavo todos tus pecados. Iván se puede salir bien feliz de que, me lavaron. Pero nadie sabe realmente si esta agua, porque no se ve, porque es algo espiritual. Pero es otra cosa decirle a alguien, con esta agua yo te voy a sanar de tu enfermedad y al instante vas a estar sano. Eso sí se puede comprobar, ¿no? Porque claramente estaba paralítico y después tiene que dejar de estar paralítico. Lo interesante es que para hacer ambas cosas se necesita el poder de Dios. Para sanarlo se necesita el poder de Dios y para perdonar pecados también. Así que Jesús les dice que Él tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar. Así que le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente el hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. ¿Quién es este que aún las enfermedades le obedecen y puede perdonar pecados? ¿Quién es este hombre que los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este que los demonios tiemblan y obedecen? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Te das cuenta? Mateo nos está diciendo, a través de estas tres historias, ¿quién es Jesús? Y también quiero que te des cuenta que estas tres historias presentan los más grandes miedos del ser humano. ¿Te has dado cuenta? La tormenta en el mar representan todos los temores y tormentas de la vida en la naturaleza, ocasionadas por vivir en un mundo caído. Hay luchas y aflicciones que escapan de nuestro control. Alguien pierde su empleo. Tormenta. Una mujer descubre un bulto en su pecho. Tormenta. Los padres de un chico viven maltratándose. Tormenta. Vivimos tormentas, situaciones que no podemos controlar. Los endemoniados gadarenos representan la verdadera opresión diabólica en este mundo. La gente sin Dios vive esclavizada bajo los poderes del diablo. Y hoy día, hermanos, el poder y la influencia demoníaca están en varias partes esclavizando, produciendo muerte y daño. Las drogas, la mente criminal, el deseo de matar, dañar, destruir a otro ser humano. Tantas mentes y vidas esclavizadas. Las fuerzas del diablo se alzan con poder y con violencia. Pero de todos estos problemas, muy interesantemente, no es ni la tormenta, ni los terribles endemoniados el mayor problema del ser humano. Ni siquiera la enfermedad del paralítico. Es el pecado. Y eso es lo que representa el paralítico. Las tres fuentes de aflicción más grandes que nosotros tenemos. Un mundo caído, una naturaleza caída, fuerzas del diablo que actúan en contra nuestra y nuestro propio pecado. Y Mateo nos está mostrando que en las tres Jesús tiene poder. Sobre las tres Jesús tiene autoridad.
Y de las tres, Jesús nos puede librar. En medio de las tormentas, Jesús está ahí con nosotros. Jesús estando con nosotros, los diablos, los demonios corren y tiemblan. Jesús quiere limpiarnos del pecado. Jesús tiene poder y autoridad. Si estás en Cristo, ¿a quién temerás? ¿Qué temerás? Confía en Él. Hermanos, la Biblia una y otra vez quiere que veamos quién es Jesús, como realmente Él es, porque necesitamos verlo, porque en cada tormenta, en cada ataque del diablo, en cada necesidad necesitamos recordar quién es el Señor. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio y el fin. Él es el gran yo soy. Su nombre es fiel y verdadero. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo Mateo. Y por medio de Él encontramos reconciliación con el Padre, porque Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Veamos a Cristo. Hoy puede ser que estés batallando con tormentas, puede ser que estés incluso siendo blanco de las fuerzas del mal. Y definitivamente estoy seguro que todos nosotros batallamos con nuestro pecado. Y a veces parece que el pecado se alza victorioso en nuestras almas. Hoy Mateo nos dice, Jesús ha vencido y vencerá a cada una de esas áreas. Él calma la tormenta, Él ahuyenta a los demonios, Él perdona nuestros pecados. Oremos.